Vamos a profundizar un poco más en los formatos numéricos. Recordad que en Excel lo que podemos meter en una celda son textos o números. Los números se alinean a la derecha y los textos por defecto se alinean a la izquierda. Sin embargo, los números pueden tener distintos formatos. Recordad que un formato es una modificación estética del número, es decir, aunque yo cambie el formato de un número, no va a cambiar ni el contenido de la celda, ni por ende la fórmula. Fijaros que aquí tengo este 10,00, que es un formato que es número. Si yo meto un 10 normal y corriente, que sería un formato general, fijaros que a la hora de la verdad la fórmula de uno y la fórmula de otro son exactamente el mismo. Precisamente por esta pequeña cuestión, en la cinta de inicio tenemos una sección que se llama número, donde podemos modificar las propiedades de los números. Esta opción se analiza más profundamente en el curso avanzado. Sin embargo, aquí sí veremos las opciones más rápidas de la misma. Por ejemplo, yo puedo coger un número y decirle que lo queremos en formato general. Fijaros que si lo marcamos con formato general, lo que hace es quitar los decimales innecesarios. Vamos a hacerlo con los 4 que veis, así se verá más claro. Fijaros que me lo deja en 10, menos 10, 1000,5 y menos 1000,5. Fijaros que en el formato anterior teníamos 1000,50 y 10,00. Evidentemente los ceros a la derecha de una coma decimal no tienen valor, por eso los eliminé en formato estándar. Si en vez de querer un formato general queremos un formato moneda, lo que va a hacer es añadirle el símbolo de la moneda. ¿Qué símbolo de moneda añadirá? Aquel que tengamos predefinidos en las opciones regionales de nuestro programa, de nuestro sistema operativo. Si estamos trabajando con un ordenador que se ha comprado en Estados Unidos, que está en inglés y que viene con configuración americana, posiblemente la moneda sea el dólar. Si estamos trabajando con un ordenador con teclado español, comprado en España y configurado para España, la moneda por lógico será el euro. Aparte de la moneda tenemos la opción de contabilidad. Fijaros que la contabilidad es exactamente igual que la moneda. La única diferencia es que estéticamente los símbolos negativos los alinea a la izquierda y deja un pequeño espacio aquí para no pegarlo a la celda. ¿Por qué trabaja con moneda y con contabilidad? Porque técnicamente no es lo mismo y porque además hay muchos países donde se trabajan con dos monedas, es decir, países con monedas no muy fuertes trabajan con la contabilidad con la moneda propia del país y luego como moneda utilizan una divisa fuerte, ya sea el dólar, ya sea el euro, ya sea libra, etc. Aparte del formato contabilidad, fijaros que tenemos el formato fecha corta, fecha larga y hora. Estos formatos, si os fijáis, no muestran cómo quedarían, porque si os fijáis, la celda que está marcada realmente es la B5, que es la última que tengo marcada. No hay forma de poner una fecha negativa. Sin embargo, si yo marco como fecha corta, la primera y la tercera celda me las va a marcar correctamente, porque son números y los números en realidad son fechas. Sin embargo, la segunda y la cuarta me va a dar error. ¿Este error a qué se debe? En que yo no puedo poner una fecha negativa. Voy a dejarlo como estaba en formato general. Fijaros una cosa curiosa. Cuando yo pincho en el 10 y le digo que esto es una fecha, automáticamente me pone el 10 del 1 de 1900. Esto es debido a que Excel memoriza las fechas como números secuenciales. Es decir, internamente una fecha es un número. Un número que significa el número de días que ha transcurrido desde el 1 de enero de 1900. Fijaros que si yo tengo aquí el 1, automáticamente lo paso a formato fecha corta y me diría que es el 1 de enero de 1900. Esto es una forma de trabajar Excel. ¿Por qué hace esto? Muy fácil, porque si yo al 10 del 1 de 1900 le resto el 1 del 1 de 1900, automáticamente me dice que entre el 10 de enero de 1900 y el 1 de enero de 1900 han pasado 9 días. Por eso es lógico que internamente trabaje como números. El formato de fecha larga es exactamente igual, ¿vale? La única diferencia es que me marca el día de la semana. Fijaros si marca así porque no entra, doble clic para ampliar y veo que el 10 de enero de 1900 era martes. Esto es muy útil. Imaginémonos que queremos comprobar una fecha concreta. ¿Qué día de la semana fue el 1 de enero del año 2000? ¿Vale? Cuando se supone que se pasó el famoso efecto del año 2000. Muy fácil. Pues yo meto aquí 1 del 1 del 2000, lo convierto a fecha larga y veo que el 1 de enero del 2000 era sábado. Entendemos ahora cómo funcionaría esta opción. Otra opción que tengo es la de marcarlo como hora. Fijaros que también puedo marcar como hora un número. ¿Qué pasa? Las horas en Excel trabajan como números decimales. Me explico. Si un 1 equivale a un día entero, evidentemente 0,5 debería equivaler
a mediodía, 0,99 a casi un día y 0,0001 a una pequeña parte de un día. Si yo cojo estas tres celdas y las convierto en formato hora, voy a hacerle una copia aquí al lado para que veáis el resultado final. Voy a coger estas tres celdas y las voy a convertir en hora. Fijaros que esto me marca que son las 12, esto me marca que son las 23, 58 y 34 y esto que son las 000001. Es decir, Excel también permite transformar los números en horas. O lo que es al revés, las horas Excel las almacena como números. ¿Cómo los almacena? Como número decimal. Es decir, almacena la parte del día que ha transcurrido. En este caso, cuando pasa mediodía es 0,5. Cuando está a punto de convertirse en un día completo, 0,999. Esto nos puede traer un ligero problema, que es que yo no puedo multiplicar una celda que contenga horas por una celda que no la contenga. ¿Por qué? Porque es como si estuviera multiplicando un número decimal por un número que no sea decimal. Analizaremos más casos de estos en el curso avanzado. Otra opción que tengo es la de marcarlo como porcentaje. Fijaros que si yo tengo aquí un 10, le voy a quitar el formato de hora, lo voy a poner como general. Yo tengo un 10 y le voy a marcar como formato porcentaje. Automáticamente me aparece como 1000. Uy, esto sería un error. Es decir, Excel me está cambiando el contenido de la celda. No. Ya hemos comentado que los formatos no pueden cambiar el valor de una celda. Evidentemente no es lo mismo poner 10. Voy a quitarle el formato a estas celdas para que no me dé mucho la lata. ¿Es lo mismo poner 10 que poner 1000%? Sí. Evidentemente, este simbolito, el simbolito de tanto por ciento, significa 1 partido 10, 100. Vale, si yo tengo 1 partido 100 y lo multiplico por 1000, evidentemente me da un 10. Es decir, cuando yo le aplico el porcentaje a una celda, lo que hace Excel es multiplicar la celda por 100. ¿Por qué? Porque el símbolo de porcentaje tiene valor matemático. Al tener valor matemático, tenemos que evitar que la celda pierda el valor antiguo que tenía. Si yo pusiera 10%, 10% no es 10. 10% es 0,1. Es decir, 10 dividido 100, dividido 1 partido 100. Entonces, para evitar eso, lo cambia. ¿Cómo haremos entonces para poder hacer esto? Hay dos formas de hacerlo. Uno, dándole previamente el formato porcentaje a la celda y luego metiendo el 10, o si ya lo tenemos metido previamente y escogemos el formato porcentaje, lo que tenemos que hacer es reteclear el número. Vuelvo a teclear un 10 y ahora sí tengo un 10%, pero recordad que matemáticamente 10% equivale a 0,1, es decir, 10 dividido 100, y que no es lo mismo 10% que 10. Aparte de estos formatos, tenemos los formatos de fracción, que ya vimos, y de científico. El formato científico se utiliza para números muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, si yo multiplico todos estos 9 por todos estos 9, automáticamente el ordenador me va a entrar en formato científico. El formato científico es un formato que se utiliza para cantidades muy grandes o muy pequeñas. Y esto 1e a la más 17 equivale a un 1 multiplicado por 10 seguido de 17 ceros. Es una notación un poco específica, que si no vais a estar en ámbitos científicos o en ámbitos matemáticos muy técnicos, no vais a necesitar, pero que por lo menos os suene. Recordad, automáticamente Excel se va a poner en formato científico cuando sea un número muy grande o muy pequeño. Si yo multiplico eso por 9, no pasa nada, me lo muestra. Si yo lo multiplico por 99, me lo sigue mostrando. Si yo lo multiplico por 9.999, fijaros que ahí ya cambió la notación científica porque es un número excesivamente grande. Aquí también y aquí no. Y aún así, este número es muy grande. Lo voy a poner en formato moneda para que veáis cuán grande es. Fijaros, 98.000 millones y pico, casi 99.000 millones. Está bien que a partir de ese número utilice la notación científica. Lo mismo pasaría si es un número muy pequeño, es decir, si yo tengo 10 dividido 9999999, fijaros que hace notación científica, pero con números negativos. Insisto, esto si no utilizáis programas o cálculos de notación científica, no es especialmente importante. Aparte de eso, si os fijáis en la opción más formatos, tenéis la opción de ver más
posibilidades del formato numérico. Y debajo tenemos varias opciones o atajos rápidos. ¿Qué hacen estos atajos? El primero es asignar un formato contabilidad. Si pincháis, coge el formato por defecto, o podéis coger monedas distintas, la libra inglesa, el euro, el yuan chino o el franco suizo. La siguiente nos lo pone en formato porcentaje. Recordad que para evitar pérdida de valor, multiplica por 100. El tercero lo pone en estilo millares. El estilo millares es muy interesante porque es un estilo numérico, pero además de cogerme el separador de los decimales, me pone separadores de millares. Es decir, si yo meto 1.000.000, automáticamente lo que me pondría es el punto del millón y el punto de los millares. Y luego a la derecha y a la izquierda hay un par de botones para ampliar los ceros o disminuirlos. Por ejemplo, yo puedo disminuir los decimales o aumentar los decimales. Ojo, insisto, estos son formatos, ¿vale? Por ejemplo, podríamos hacer una pequeña trampa como fuese esta. Yo tengo 10,3 y en esta celda tengo 5. Si yo multiplico esto por esto, evidentemente me va a salir 10 por 5, 50, 5 por 3, 15, 51,5. ¿Qué pasaría si yo ahora aumento los decimales? Pues evidentemente nada. Si yo multiplico 10,30000 por 5, me sale exactamente lo mismo, 51,5. ¿Y si yo disminuyo los decimales? Fijaros que si sigo disminuyendo los decimales, el 10 se me queda, el 10,3 se me queda en 10. Ojo, no, se me queda en 10 estéticamente. Fijaros que en la barra de fórmulas sigo teniendo 10,3. De tal manera que si yo multiplico 10 por 5, no me va a dar 50, porque en realidad estoy multiplicando 10,3 por 5. Por eso me da 51,5. Recordad, insisto, sé que es muy machacón, pero es muy importante que lo comprendáis. Los formatos nunca cambian el valor de la celda.